Bienvenidos todos ustedes a esta nueva sesión de cuidados paliativos. Y bueno, el día de hoy trataremos sobre la medicina del dolor. A continuación veremos un resumen de nuestra sesión anterior. Bueno, vamos a ver el día de hoy las problemáticas y habilidades prácticas para el cuidado del enfermo crónico. Tener un enfermo en casa genera problemas en el enfermo, en la familia, genera problemas económicos. Es muy importante saber cuidar y saber todas estas problemáticas que nos puede frenar la salud o el mejoramiento de este enfermo. Hay que aprender a abordar el problema. Para poder abordar este problema es necesario primero reconocer que tenemos un problema, estudiar y aprender sobre el problema y llegar a las soluciones prácticas que se pueden llevar en este enfermo para que mejore pronto su salud. La información veraz, la compañía, el alivio del dolor u otros síntomas, cuidado al cuidador son claves importantes para los pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Es muy importante proporcionar todas estas informaciones a la familia y al enfermo para que se establezca y se mejore su salud. Cuidar al cuidador es una de las partes más importantes en las familias con un enfermo crónico. Por lo general, aquí en México siempre hay un cuidador primario. Y si no cuidamos a ese cuidador primario, entonces la familia, en lugar de tener un enfermo, tendrá dos. El dolor es uno de los síntomas que en los últimos años ha merecido muchos estudios. Se han escrito infinidad de libros con el aspecto del dolor. El día de hoy vamos a abordar diferentes aspectos en cuanto al dolor. Vamos a hacer un análisis general. Vamos a volver a hablar sobre el impacto de la pirámide poblacional, a definir lo que es el dolor, qué clasificaciones existen, algunas de ellas, al dolor como un quinto signo vital, la valoración del dolor a través de diferentes características y escalas. Vamos a hablar en específico del dolor oncológico y de la escalera analgésica. Haciendo un análisis general sobre todo lo que ha acontecido en los últimos años abordando el dolor, tenemos forzosamente que hablar sobre el envejecimiento de la población. Con este envejecimiento se han venido una infinidad de enfermedades crónicos degenerativas, sobre todo se ha incrementado el problema del cáncer. Este incremento del cáncer y este incremento de enfermedades crónico-degenerativas ha derivado a un incremento en este síntoma tan tremendo que es el dolor. De un 40 a 60% personas diagnosticadas con cáncer mueren en su casa, pero es muy importante saber y darles a ellas la oportunidad de morir en paz, tranquilas y con calidad. En esta pirámide podemos observar diferentes años en que se han analizado la pirámide poblacional o el número de población aquí en México. En el año 2000, que corresponde a esta línea azul, vemos en la base de la pirámide, que son
las primeras etapas de la vida, de los 0 a los 14 años, cómo estaba más ensanchada la pirámide y cómo se iba haciendo más delgada conforme el incremento de la edad. En la segunda pirámide, que es el color morado, ya vemos que hay una disminución en la base, o sea, en las primeras etapas de la vida, y empieza a haber un incremento en las edades a partir de los 30 años. Y en esta última, que es del 2020, ya la pirámide en la base es mucho menor y hay un incremento de la población que va envejeciendo, dándonos una proyección de todo lo que pudiera pasar si no mantenemos una buena calidad de vida. La parte amarilla corresponde al género masculino y la parte femenina corresponde al color verde. Al final vemos que la población de 85 y más, en los hombres es un 0.3% de la población, mientras que en las mujeres es 0.5%. Vemos que la esperanza de vida en las mujeres siempre es mayor que en el hombre. ¿Pero qué es el dolor? ¿Por qué es tan importante hablar del dolor? El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable, asociada con daño real o potencial de un tejido y descritos en términos de este daño. ¿Qué quiere decir? El dolor es una manera que el cuerpo expresa que algo está sucediendo, que le puede causar un daño mayor o es un peligro. Nos está avisando de ese riesgo que se tiene y por eso el dolor. Al definir el dolor estamos aceptando que existe un componente físico que es donde se encuentra el daño. Hay un aspecto emocional porque este dolor genera emociones que de alguna manera intensifican y ponen más en alerta nuestros sistemas de alarma. Es, por supuesto, como un síntoma, es algo subjetivo. La persona que siente el dolor yo no la puedo describir. Es una sensación subjetiva propia del sujeto que está padeciendo el dolor. El dolor no solo es un acontecimiento en el cuerpo. Entran una serie de componentes que de alguna manera potencializan el grado de ese dolor. Tiene aspectos emocionales en donde se puede manifestar con tristeza, angustia, ansiedad, desasosiego. Todo esto puede provocar el dolor y las mismas emociones nos pueden ayudar o a aumentar el grado del dolor o a disminuirlo. Es un proceso cognitivo porque estamos conscientes y razonamos que sentimos y tenemos este dolor. Es un aspecto social donde el dolor de alguna manera nos aparta de nuestro rol diario porque nos incapacita y al afectarnos socialmente nos incrementa la experiencia de inutilidad, de impotencia. Y es un aspecto espiritual que me genera a mí un enojo, un reproche o una reflexión sobre mi condición para tener yo un crecimiento espiritual. Es así que el dolor en sus primeras etapas se puede considerar como un mecanismo de defensa, porque nos va a ayudar a protegernos y está avisando que algo está pasando en el cuerpo y que tenemos que estar atentos con ellos. Pero cuando este dolor se vuelve crónico, se vuelve inútil, termina siendo un elemento de agresión para las personas que lo sufren.
Clasificaciones hay muchas del dolor. Hablaremos sobre las más frecuentes para que ustedes tengan entendimiento de qué significan estas clasificaciones. El dolor puede ser periférico o puede ser central. El dolor periférico es cuando se origina en la periferia, como en los músculos, en los tendones, en la piel, en todas estas terminaciones que están en la periferia de nuestro cuerpo. El dolor central viene de la parte central del sistema nervioso central, ¿sí? Es una lesión, por ejemplo, puede ser en nuestra espina dorsal, en nuestros nervios que salen de nuestras vértebras. Pueden ser enfermedades propias de los nervios como es la esclerosis múltiple, un derrame cerebral o la misma epilepsia. Todos estos lesiones que se presentan a nivel central generan también dolor. Otra clasificación es que es nociceptivo o neuropático. Es un dolor tipo nociceptivo o neuropático. ¿Qué quiere decir? El nociceptivo precisamente se refiere más a los dolores de tipo periférico, ¿sí? Resulta por daño a los tejidos. Las neuronas que se encuentran intactas cerca de la lesión empiezan a reportar al sistema nervioso que hay una lesión cerca de ahí y eso provoca una sensación tipo cortante o un dolor tipo sordo o como adolorido. Este tipo de dolor nociceptivo puede ser visceral cuando afecta una de nuestras vísceras en el cuerpo. ¿Cuáles son las vísceras? Pues puede ser el intestino, el hígado, el corazón, los pulmones, etc. Esos son los dolores viscerales nociceptivos. Y el dolor somático, que es el que afecta el cuerpo, la periferia, los músculos, la piel, los tendones. El dolor neuropático es el que afecta los trayectos nerviosos. Puede ser desde el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico. Aquí vemos que existe daño o una disfunción en el sistema nervioso central o periférico y las manifestaciones del dolor se pueden interpretar como sensaciones quemantes de hormigueo, como calambres o como un entumecimiento. Estas imágenes nos hablan un poquito de los diferentes tipos de dolor. Es una manera como de hacer más objetivo el dolor subjetivo que presentan las personas. En esta imagen podemos hablar un poquito de lo que es el dolor periférico o el dolor nociceptivo, donde puede haber un dolor muscular, un dolor a nivel del hombro, de la articulación, como en el hombro o en los codos. Aquí se puede interpretar como un dolor también a nivel muscular, lumbar o en la rodilla. Todos estos son dolores periféricos nociceptivos. La sensación de entumecimiento o de hormigueo es un dolor neuropático. Se tendría que pensar que cuando la persona refiere que tiene una sensación de hormigueo o una sensación quemante o tipo calambre, lo que está afectado ahí es un nervio, es su sistema nervioso. Y este dolor que es percibido a nivel visceral, que también es nociceptivo, es el dolor tipo espasmos, como lo que conocemos normalmente retortijones,
y que afecta a las vísceras principalmente. La clasificación más común para todos es que el dolor puede ser agudo o puede ser crónico. En el crónico tenemos dos clasificaciones también. El crónico puede ser benigno o puede ser maligno, y aquí estamos hablando ya del dolor del cáncer, también llamado, como lo decimos aquí, dolor por cáncer. ¿Cuándo se convierte un dolor agudo en un dolor crónico? Cuando este dolor ha durado más de 3 meses. ¿Por qué decimos que el dolor es el quinto signo vital? De alguna manera debemos de acostumbrarnos, nosotros que estamos en el área de cuidados paliativos, a abordar lo que son los signos vitales en los pacientes que estamos haciendo este acompañamiento o este cuidado. Este dolor debe ser considerado como el quinto signo vital porque es muy importante dentro del interrogatorio del paciente saber si está presentando dolor o no y qué grado de dolor es el que está teniendo en esos momentos. Muchas veces cuando no preguntamos, el paciente no responde. Dentro de los signos vitales, recordemos que es el pulso, la presión arterial, la temperatura central y la respiración. Estos son 4 signos vitales. El quinto sería el dolor. Los reportes del dolor que no son aliviados deben ser considerados como una luz roja, como un foquito rojo, para que todos los profesionales de salud que atienden a ese paciente estén alertas para apoyarlo. ¿Por qué es tan importante el manejo del dolor en los pacientes? En primer lugar, por un sentido humano. No es válido que una persona esté sufriendo de dolor cuando existen los medios para poderlo calmar. Cuando una persona de alguna manera se le suprime el dolor, ella va a estar bien, va a tener una sensación de bienestar y de satisfacción. No teniendo dolor, el paciente es capaz de movilizarse más rápidamente. Y si por alguna causa estuviera en el hospital, su estancia se acorta. Los costos disminuyen y la cantidad de fármacos también se disminuyen, disminuyendo también con esto los costos que se pudieran pagar por el exceso de medicamentos. Entonces, repitiendo la importancia del manejo eficaz del dolor y por qué tenemos que estar muy al pendiente. Es por un bienestar de nuestro paciente para que sea capaz de llevar una vida más independiente y para disminuir costos. Estar en el hospital, muchos pensarían es como estar en el hotel y no es así. Estar en el hospital son momentos difíciles y muchas veces deprimentes. Vamos a ver aquí cómo se valora el dolor. ¿Qué factores influyen para que este dolor sea cuantificado? Sabemos que el dolor es un síntoma subjetivo. Muchas veces la expresión que tiene un paciente del dolor, que externa con el grito, el llanto, con angustia, no es proporcional a la magnitud del dolor. Y muchas veces no siempre está relacionado con la alteración o grado de lesión. Por eso es importante el valorar el dolor. ¿A qué me refiero? Si tenemos 2 pacientes que ingresan al área de
de radiografías, para sacar radiografías. Y uno es un joven y la otra es una señora de edad. El joven sufrió una caída en una moto y está con un dolor que lo pudiéramos catalogar en 8 o 9. La señora tuvo una caída también y su dolor para ella es un grado 4. Ahorita hablaremos un poquito más de las escalas del dolor. Ante la magnitud de la expresión del dolor que tiene el joven, se le pasa primero a tomar sus radiografías a él, donde se detecta que el único problema que tenía en su tobillo era un esguince. Cuando se pasa a la señora, que tenía un dolor grado 4, se ve que lo que ella tiene es una fractura de cadera. Es donde vemos que no siempre el dolor es proporcional al daño. En realidad la señora tenía un daño mayor porque era una fractura, mientras que el joven tenía un esguince. Pero vemos la subjetividad del dolor. Lo que percibía el joven era mucho más fuerte que lo que percibía la señora. Entonces vemos que en la medición del dolor tiene que ver mucho la subjetividad de cada paciente. ¿Qué factores de alguna manera afectan para que este dolor sea evaluado? Y no podemos decir correcta o incorrectamente, porque finalmente es un síntoma subjetivo que cada persona lo percibe de manera diferente, ¿sí? Lo que de alguna manera influye en esta valoración del dolor son las experiencias previas que la persona ha tenido del dolor, las diferencias culturales. Hay culturas que por su estilo de vida toleran grados de dolor que otras culturas en zonas más civilizadas, diríamos, tienen menos tolerancia al dolor. Las diferencias del género. Decimos que el hombre tolera mucho mejor el dolor que la mujer, o muchas veces es al revés, pero todas estas diferencias de alguna manera van marcando la manera de evaluar el dolor, ¿sí? La edad de la persona, su nivel educacional, los desórdenes afectivos. Acuérdense que la emoción de alguna manera también involucra en cómo percibe la persona el dolor. Si es una persona que está muy deprimida, ténganlo por seguro que el dolor va a ser muy fuerte. Y la dificultad de comunicación. Cuando la persona no se puede comunicar de una manera correcta, nos cuesta más trabajo evaluar el grado del dolor. Bueno, en esta escala, que es una escala más bien para hacer una semiología del dolor o una descripción del dolor, es muy fácil que se la puedan grabar pensando en el NOPQRST, ¿sí? Y esta nos va a hablar sobre las características del dolor. ¿Por qué es importante saber las características del dolor? Porque a través de esto nos podemos dar una idea si el dolor es de origen periférico o central, si el dolor es un dolor agudo o crónico, ¿sí? Entonces, la N se refiere al número de dolores. ¿Cómo? ¿Tiene varios o hay varios? Sí. Una persona puede tener dolor de estómago, dolor de pierna y dolor de cabeza al mismo tiempo, y son diferentes tipos de dolores, ¿sí? Entonces, N, número de dolores. O, origen del dolor. ¿Cuál es la causa? ¿Sí? No, pues tengo un dolor en el estómago. Tengo retortijones. Entonces ya nos está hablando de cuál sería la posible causa. O tengo un dolor en la pierna porque traigo una inflamación en mis venas, ¿sí? Entonces es investigar el origen del dolor.
¿Por qué le duele ahí? ¿Qué pasó? No, pues que tengo inflamado mi tobillo. Entonces estamos buscando el origen del dolor para saber cuál es la causa y cómo vamos a manejar con medicamentos ese dolor. Luego, en el dolor también existen factores paliativos o factores potenciadores. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué mejora el dolor para que se quite? No, pues el que yo me duerma, o al tomarme un medicamento, o al sentirme más tranquila. ¿Y qué te lo incrementa? Pues el caminar, el comer. O sea, hay causas que pueden disminuir el dolor o hay causas que lo pueden empeorar, ¿sí? La calidad del dolor. Aquí se va a describir el dolor. No, pues que es un dolor como punzante, como que si me encajaran un cuchillo, o es un dolor donde me arden las manos, o es un dolor tipo punzante, o es un dolor que va y viene. Se irradia ese dolor. Normalmente cuando son dolores a nivel visceral, el dolor que se pudiera originar, por decirlo así, en el apéndice, porque hay una inflamación, una apendicitis, muchas veces se irradia y entonces el dolor lo sienten a nivel umbilical, no lo sienten a nivel del área donde está el apéndice, ¿sí? Ese de severidad y sufrimiento. Aquí vamos a hablar sobre las escalas del dolor. Y la T, que son los factores temporales que hablan cuándo empezó el dolor y conforme avanza, cómo ha ido el dolor, disminuye o aumenta. Otra manera de hacer la semiología del dolor es con Alicia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo apareció el dolor? ¿Dónde se localiza? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Qué características tiene el dolor? ¿Qué intensidad? Donde usamos las escalas de valoración que vamos a ver enseguida. ¿Y qué agravantes? ¿Qué lo aumenta o qué lo disminuye? No, que lo aumenta el que coma o que lo aumenta el caminar. ¿Qué lo disminuye? Me lo disminuye si voy al baño, etc. Bueno, vamos ahora a ver las diferentes escalas que existen para poder medir el dolor, que es muy importante aprenderlas. Hay escalas que son más prácticas y las cuales utilizamos de una manera más frecuente, pero para toda persona existe la escala ideal, ¿sí? Las escalas que nos van a medir la intensidad del dolor, ¿sí? Está la escala categórica, la escala de valoración verbal, la escala de valoración numérica y la escala visual analógica. Bueno, en este cuadro vemos diferentes tipos de escala. La primera es la escala analógica visual, donde se le pinta o se pinta una raya de aproximadamente 10 centímetros, donde el principio de la raya es que no hay dolor, se encuentra sin dolor, y el final es el peor dolor posible. Ustedes le van a preguntar al paciente que en esa raya ellos pinten a qué nivel encuentran su dolor. Y bueno, ellos pueden marcar aquí o aquí o aquí. Si lo marcan aquí es que el dolor es intenso. Si lo marcan acá es moderado. Si tiende más hacia la izquierda es un dolor leve. Esta es otra escala numérica que aquí si marcamos del 0 al 10 es más entendible y es más visible, ¿no? Lo mismo, 0 es nada de dolor, 10 lo máximo que usted pudiera tolerar. Entonces ya ellos del 0 al 10 te marcan, no, pues que tengo un 3, que tengo un 8, y entonces ya nos dan idea a nosotros de la intensidad del dolor, considerando que el 5
es un nivel de dolor moderado. Aquí es parecido a esta, nada más que no tenemos las palabras que nos aclaran y va del 0 al 10 también. Esta escala gráfica es la que se utiliza más comúnmente en niños. Al niño es más fácil que nos represente o que nos diga la intensidad del dolor a través de las expresiones faciales de las caritas. Entonces, se le pregunta al niño que cómo se siente él viendo su foto o su imagen del dolor en las caritas. Dime cómo te sientes tú, explícame para entender qué grado de dolor tienes. Entonces el niño, no, pues que aquí, bueno, es un dolor moderado. O que acá el niño se siente mal. O aquí que el niño no tiene dolor, ¿no? Entonces es una manera de entender y comunicarnos con el niño. Está la escala de descripción con palabras. ¿Cómo es su dolor? ¿Leve, moderado, intenso, es horrible o es insoportable? Son diferentes tipos del dolor y aquí se le pone la numeración correspondiente. La escala verbal es la que más utilizamos nosotros los médicos. De 0, que es nada de dolor, al 10, que es lo máximo que usted pudiera tolerar, ¿qué nivel encuentra usted su dolor? No, pues 8. Esto se expresa a través nada más de la comunicación, es una escala verbal. Y la escala funcional para el dolor, que 0 es indolor, 1 es tolerable y el dolor no impide realizar ninguna actividad, 2 tolerable pero impide realizar actividades, 3 intolerable, impide usar objetos como el teléfono, no impide usarlos, el 4 sí lo impide y el 5 es intolerable, que el dolor impide la comunicación verbal. Bueno, ya esto ya lo revisamos. Esta es la escala de valoración numérica, donde 0 significa ausencia de dolor y 10 lo máximo que se pudiera tolerar, ¿sí? Y entonces aquí en esta de valoración numérica es donde se le invita al paciente a señalar en la raya dónde tiene su dolor. En esta de escala de valoración numérica también se le puede invitar al paciente que en el dibujo señale dónde tiene el dolor. ¿Dónde utilizamos esta escala? Cuando el paciente tiene problemas para comunicarse verbalmente. Entonces son escalas que en un momento nos funcionan para que el paciente pueda expresar con mejor claridad lo que siente con el dolor. Las escalas categóricas es ninguno, el dolor es ninguno, leve, moderado o fuerte. Correspondería a la análoga numérica, ninguno 0, leve de 1 a 3, moderado de 4 a 6 y fuerte de 7 a 10. Existen otras escalas que son más complicadas y que realmente son de poca utilidad para la práctica diaria, que miden aspectos multidimensionales junto con el dolor, ¿no? Miden también la incapacidad, las alteraciones que producen a nivel de la afectividad, como son las escalas de McGill y Latiner. Y bueno, entender que como humanos el dolor nos hace más humanos. El dolor humano tiene la función trascendente de hacernos conscientes de nosotros mismos y darnos cuenta del otro. Ahora hablaremos de lo que es el dolor oncológico. Bueno, el dolor oncológico es un dolor
que trastorna realmente al paciente porque es un dolor de los más intolerables. Y es derecho del paciente a que se evalúe y se maneje su dolor, se respete y se apoye el derecho del paciente a que se maneje el dolor con lo que se tenga que manejar y que los pacientes participen en los aspectos de este cuidado, de todo su cuidado. Cuando se habla del dolor oncológico, se está hablando que el dolor va a depender también de la localización del tumor, si se encuentra en huesos, pulmón, cerebro, en tubo digestivo, en el sistema urinario, si es una leucemia, si es un linfoma, si está en la glándula mamaria. Hay diferentes localizaciones del tumor y en principio nos van a dar diferentes síntomas, ¿sí? El estado evolutivo de la enfermedad cancerosa, por supuesto que va a incrementar los síntomas del dolor. Y entonces, conforme evoluciona el problema del cáncer en el paciente, se va a ir aumentando no solamente el síntoma de dolor, sino otros síntomas. ¿Qué nos aumenta y qué no nos disminuye el dolor en estos pacientes? Es muy importante tomarlo en cuenta. Si se le alivian otros síntomas como el estreñimiento, la náusea, la debilidad, ellos van a sentir menos dolor. Si el paciente es capaz de dormir bien, de reposar, de sentirse en un ambiente empático, acompañado, sin distracciones, si tiene distracciones, si hay que esté ocupado y no preocupado por el dolor va a disminuir. Si es comprendido por su familia y por sus médicos, eso va a minorar la ansiedad y la angustia. Si hay disminución de la ansiedad y su estado de ánimo está elevado, está contento, está tranquilo, todos estos factores nos ayudan a disminuir el dolor. ¿Por qué? Porque nos aumentan el umbral del dolor. Mientras que hay factores o situaciones que disminuyen el umbral del dolor y entonces el paciente se encuentra más susceptible a presentar este dolor, como es la incomodidad, un paciente que está cansado porque lleva horas sentado en la misma forma o que está estreñido o no puede orinar, va a estar incómodo y por tanto va a detonar más el problema del dolor. Si no ha dormido bien, si está cansado, con ansiedad, con miedo, con tristeza, depresión. Si se encuentra agitado o amontonado, por supuesto que va a tener más problemas de dolor. Sí, entonces aquí lo importante es abordar el dolor, o más bien al paciente, con un tratamiento global, considerando de manera íntegra al paciente y dándole también psicoterapia de apoyo. ¿Para qué? Para que nos disminuya todos esos factores emocionales que detonan el incremento del dolor, ¿sí? Entonces, el plan de darle analgesia al dolor al paciente es precisamente para aliviar el dolor, incluyendo a veces el dolor es en reposo, no solamente en movimiento, ese es un grado de dolor más alto. Aumentar las horas de sueño, porque eso nos ayuda a que disminuya el nivel del dolor y que tenga un descanso reparador. Y lograr con esta estrategia analgésica que el dolor se mejore y que sea capaz el paciente de poderse movilizar. Y entender que cuando el enfermo dice que le duele, es que le duele. El dolor propio siempre es insufrible, pero cuando se trata de alguien ajeno a nosotros, es que es siempre exagerado. La potencia de un analgésico viene determinado por la intensidad del dolor. Cuando el dolor es grado 10, no le voy a dar el mismo medicamento a un dolor grado 1 o 2, ¿sí? Y siempre se procura usar la vía oral en lugar de medicamentos que luego resultan que la vía es un poquito más agresiva, como es la vía intravenosa o la intramuscular, ¿sí?
Siempre se debe de acompañar el tratamiento de analgésicos con medidas de soporte, como es el apoyo emocional a través de un acompañamiento o de un psicólogo, ¿sí? Y valorar el alivio obtenido y efectos colaterales, ¿sí? El dolor del cáncer no se rige por la ley del todo o nada, ¿sí? O te duele completamente o no te duele nada. Muchas veces nosotros entramos en esta estructura de que consideramos y sabemos que el dolor es así y que entonces se tiene que manejar de diferentes maneras según yo lo considere. Es importante que se entienda que es subjetivo y que depende de cada paciente y que él es al que le vamos a tratar de dar el bienestar. Y también saber que hay fármacos adyuvantes que de alguna manera ayudan con los medicamentos analgésicos, ¿sí? Es importante saber que los analgésicos se deben de utilizar en horas fijas, no usar placebos y el que se usen psicotrópicos, medicamentos que ayudan a la cuestión emocional, no es nada más para quitarle la cuestión psicótica al paciente, sino es para coadyuvar en el manejo del dolor. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre la escalera analgésica, ¿sí? Y la importancia de esta. Esta escalera nos da la pauta de cómo ir escalonándose según el grado del dolor. En el primer escalón tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos, diríamos un ibuprofeno o un diclofenaco. Está el paracetamol, está el ketorolaco, que de alguna manera ayudan al dolor. Junto con este primer escalón, que son los analgésicos no esteroideos, se pueden utilizar los coadyuvantes. ¿Qué hacen estos medicamentos? No son analgésicos, pero potencializan el efecto analgésico de los que tenemos en estos escalones. En el segundo escalón tenemos los opioides débiles que ayudan a manejar el dolor. En el tercer escalón son opioides más fuertes que se utilizan vía oral o dérmica. Y ya al final, el cuarto escalón que fue añadido pues recientemente es cuando los opiáceos se administran en la vía espinal para tener cuando el dolor ya es un dolor sumamente intolerable. Sí quiero hacerles claro que no es lo mismo un opiáceo que un opioide. La sustancia opiáceo deriva del opio. Todas estas sustancias derivan del opio, pero no quiere decir que todas las que se deriven del opio tienen el efecto a nivel de los receptores de morfina o de los receptores opioides. Por ejemplo, del opiáceo se puede sacar la papaverina, que es un antiespasmódico que no tiene efecto opioide, ¿sí? No tiene actividad morfínica, mientras que los opioides son sustancias derivadas o no del opio que actúan sobre los receptores opioides. Ejemplo, la metadona, que es un opioide porque actúa sobre los receptores produciendo analgesia, pero no deriva del opio. Entonces, el término que vamos a utilizar aquí es el opioide, no opiáceo, opioide. ¿Por qué? Porque actúan los medicamentos a nivel de los receptores opioides, que son los que producen la analgesia. Y bueno, tenemos aquí los AINES, que está la aspirina, el ketorolaco, el paracetamol, el metamizol. Y el paracetamol es un analgésico que no tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Por lo tanto, no pertenece realmente a los AINES. Los AINES puede ser el ibuprofeno, el diclofenaco también. Los analgésicos opioides más débiles tenemos la codeína,
la dihidrocodeína, el tramadol. Este es muy utilizado en los dolores y tiene un buen control. Y los opioides potentes, como es la morfina, la metadona, la buprenorfina y el fentanilo. Los fármacos coadyuvantes que nos ayudan a potencializar el efecto de estos analgésicos son los antidepresivos, como la pregabalina, como la imipramina o la desvenlafaxina. Están los anticonvulsionantes como la gabapentina o la pregabalina o carbamazepina. También pueden utilizar glucocorticoides y gastroquinéticos. El cuarto escalón es cuando se necesitan dosis muy elevadas de morfina. El dolor es muy intenso y manifiesta una rápida tolerancia a opioides. El dolor se manifiesta inicialmente por una resistencia a los opioides orales. Y este cuarto escalón es cuando la administración del opioide ya se realiza vía espinal. Entonces, regresamos a nuestra escalera analgésica para que la tengan muy presente. Es el primer escalón, que son los analgésicos no opioides, como el paracetamol o los antiinflamatorios. El segundo escalón, que son los opioides débiles. El tercero, que son opioides más fuertes como la morfina. Y el cuarto, que es cuando se utilizan los opioides fuertes a través de la vía espinal, porque el dolor no se puede controlar o es muy resistente. Junto con todos estos escalones es posible utilizar los coadyuvantes. ¿Cuáles eran los coadyuvantes? Eran los antidepresivos, anticonvulsionantes, procinéticos y el último, que era tipos de cortisona. Pasaremos después a hablar un poquito sobre las tareas pendientes. Bueno, muchas gracias por su atención. La tarea del día de hoy es en base a los objetivos que vimos en las primeras diapositivas. Van a hacer un resumen sobre todo lo que significa o entendieron del dolor, y en lo personal me gustaría que ustedes hicieran una investigación más profunda sobre el manejo. No abordamos dosis porque esta área por el momento no nos corresponde. Les agradezco su atención.